El siguiente expositor es el universitario Cristian Kelvin Espinosa Ortega. Es estudiante de nuestra querida carrera de informática, tiene un diplomado en dispositivos móviles en UPEA, técnico superior en sistemas informáticos en el INCOS, segundo año técnico superior en administración y gestión productiva ESAE, programador y soporte de impuestos nacionales, analista de soluciones digitales del Banco Nacional de Bolivia, cursos de didáctica universitaria, educación pedagógica, diseño curricular y evaluación de procesos de enseñanza-aprendizaje acá en la UMSA, con el siguiente tema: el impacto de los microservicios en las organizaciones. Muchas gracias, Leonel. ¿Cómo estás, Buenas tardes, Cristian? compañeros. ¿Cómo están? Hoy les impartiré un poco de conocimiento de lo... Actualmente estoy trabajando en el Banco Nacional de Bolivia, un poquito tal vez de mi experiencia a darles. El impacto de los microservicios en en las organizaciones. Un poquito entrando, antes de entrar a microservicios, vamos a hablar un poquito de lo que es la arquitectura monolítica, ¿ya? La arquitectura monolítica, entre sus principales características, tenemos que los componentes y módulos están conectados en un mismo programa. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros tenemos conectados en una misma solución lo que es el interfaz, la lógica empresarial y la capa de acceso de los datos. ¿Ya? Tomando en cuenta esto, todo está unido. ¿Ya? Es una aplicación autónoma. ¿Qué quiere decir con autónoma? Básicamente esta aplicación está todo, depende de la misma aplicación, no depende de otras aplicaciones o en casos urgentes puede que sí, pero normalmente no. Normalmente el backend y el frontend están en la misma solución. Aquí podemos ver que la interfaz de usuario hace parte del frontend, la lógica empresarial y la capa de acceso de los datos y la base de datos son el frontend, o diré el backend. Se suele implementar separación de capas. En el mismo proyecto se, se separa por capas o por carpetas, como en este caso un ejemplo puede ser el MVC, un modelo vista controlador, que tiene el ACP o el C# básicamente. ¿Ya? Se suele implementar separación, bueno, es una arquitectura muy tradicional y es como se diseñaban todas las aplicaciones actualmente. O sea, básicamente todas las aplicaciones se diseñan en esta misma forma, ¿no? Las ventajas de esta arquitectura monolítica es una buena arquitectura para soluciones rápidas y pequeñas. ¿Qué quiere decir esto? Cuando tu lógica de tu proyecto o software o aplicación no es muy... Ay, lo siento, no sé por qué esto. Cuando tu lógica no es muy profunda o es pequeña, no es tan compleja como a comparación de otros proyectos, básicamente es apta esta arquitectura para este proyecto, ¿ya? Permite construir aplicaciones rápidamente. A comparación de servicios, es más rápido, ¿no? Funciona para el 99% de las aplicaciones pequeñas. Esto básicamente dice lo que dice, ¿no? ACP Webform, Django, Ruby, on Rails, Java Spring, Express, JS, son algunas en donde se puede desarrollar estas aplicaciones monolíticas. Entre las desventajas, entre los desafíos, o bueno, no se puede decir que son desventajas, pero cuando tú ya coges esta arquitectura monolítica, ya no sería una desventaja, es un desafío, porque tú tienes que hacerlo, sí o sí. Una de las desventajas más principal en la arquitectura monolítica, que es difícil de escalar. ¿Qué quiero decir con esto? Básicamente, si tú tienes, digamos, una aplicación pequeña, que has calculado que ibas a consumir, no sé, un espacio pequeño, la velocidad también de transmisión de datos pequeño, tú te has cogido un servidor pequeño, ¿no? Pero al momento de tú querer evolucionar o desarrollar, meter un poquito más de software, se complica la cosa. ¿Por qué? Porque vas a tener que ir a escalar tu proyecto, básicamente. Tienes que escalar tanto en programación como en servicio y el costo aumenta. Dependencia total de cada uno de los componentes del sistema. Como decía anteriormente, existe una dependencia entre frontend y backend muy junta, ¿ya? Por ejemplo, con el siguiente punto, poca tolerancia ante fallos. ¿Qué quiere decir esto? Falla el backend, falla el frontend. Básicamente están unidas, no pueden separarse. Alta dependencia entre los equipos de desarrollo.
Esto básicamente nos indica que cuando un desarrollador nuevo entra al equipo, ¿qué es lo que pasa? Esta persona tiene que aprender nuevamente, o bueno, todo el proyecto, básicamente, ya sea front-end, back-end. ¿Para qué? Para tener una certeza de todo el proyecto. O sea, para no estropear el código de otras personas y saber dónde estar desarrollando, básicamente. Es difícil de mantener ante un crecimiento exponencial. Por ejemplo, esta arquitectura no se va a poder, no va a poder crecer exponencialmente. ¿Por qué? Porque salen nuevas tecnologías diarias, bueno, cada vez más, ¿no? Actualmente estamos con Python, bueno, en las bancas privadas estamos con lo que es C#, ASP.NET, y puede que aparezca otras tecnologías. Por ejemplo, un ejemplo de la banca es que antes manejábamos COBOL, se ha ido renovando con el tiempo a Visual Basic. Con el tiempo ha ido renovándose a ASP.NET, que actualmente estamos. Y, esto, y esta arquitectura no soporta varios lenguajes de programación, se podría decir. Alta curva de aprendizaje para nuevos desarrolladores. Como decía anteriormente, los desarrolladores nuevos tendrán que aprender nuevamente todo el proyecto. Microservicios. Vamos a entrar a lo que es la arquitectura de microservicios. Se refiere a una arquitectura orientada a servicios y a la nube. Se busca descomponer una aplicación en diferentes servicios para obtener alta disponibilidad, bajo acoplamiento, descentralización y tolerancia a fallos. ¿Qué nos quiere decir básicamente esto? Cuando tú tienes un proyecto muy complejo, se te recomienda usar microservicios. ¿Por qué? Este microservicios se aplica algo así, esta idea de divide y vencerás. Lo divide en pequeños microservicios a toda la aplicación compleja y la arquitectura lo toma uno por uno. ¿Ya? Es una arquitectura ideal para escenarios de alto tráfico, alta demanda y alta disponibilidad. ¿Qué quiere decir esto? Esto básicamente nos indica que esta arquitectura no se ayuda al alto tráfico, a la velocidad de lo que es los datos, ¿no? Alta demanda, por ejemplo, digamos, si tú tienes una aplicación en el internet y ya mucha gente lo usa, te ayuda la arquitectura de microservicios. Y alta disponibilidad implica que tú quieres que tu aplicación esté las 24 horas al día. Entonces, este microservicio o arquitectura es para ti. Cada microservicio puede estar construido en un lenguaje y tecnología diferente, como decía anteriormente. Aquí tenemos un ejemplo. Anteriormente teníamos lo que es el interfaz de usuario, lógica empresarial. Bueno, esta es la arquitectura monolítica, ¿no? Básicamente esto era el backend y este el frontend. Ahora, con la arquitectura de microservicios, puedes tener esto, lo que es un frontend. Y este frontend puede llamar a varios microservicios. Y cada microservicio tiene su función, como vamos a ver en este ejemplo. Por ejemplo, en una arquitectura monolítica, ¿no? Tú, si digamos quisieras crear algo del banco, o funciones del banco o algo así, tendrías que tener aquí un servicio que tenga las funciones bancarias y interfaz de usuario. Ahora en aquí saca algunos ejemplos de lo que podría ser servicios del banco, ¿no? Y no son, digamos, todos. Por ejemplo, el servicio de gestión de créditos, el servicio de apertura de cuentas, el servicio de transferencia. Este último servicio de transferencia es tan grande que ni siquiera podría, digamos, ser solamente eso. Podría dividirse más. Podría dividirse en servicios de transferencia simples, terceros, interbancarias, cuentas propias, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué es lo que aboga este microservicio? Por ejemplo, si falla el servicio de gestión de créditos, no va a funcionar solamente en el interfaz la parte de servicios de gestión de créditos, pero normal va a estar funcionando el servicio de apertura de cuentas, servicio de transferencias, etcétera, etcétera, o cuantos en el servicio tengamos. En cambio, si estuviéramos con la arquitectura monolítica, uno se va, todo se fue, básicamente, todo cae el sistema y es en ese momento que estaríamos en riesgo si lo usáramos, ¿no? Ya, continuando. ¿Qué resuelven los microservicios? Si tú tienes una aplicación bueno, leeremos.
Los microservicios resuelven los problemas a gran escala que presentan las aplicaciones monolíticas. ¿Qué nos quiere decir? Básicamente, si tú ves que la arquitectura monolítica no es para ti, o sea, por todas las desventajas que tiene, el microservicios los resuelve esas ventajas, ¿ya? En sí, y es útil. Alta disponibilidad y alta demanda. Cuando tú tienes una aplicación que se requiera, por ejemplo, las 24 horas al día que esté disponible y que tengas full clientes, o tal vez también que tu software o proyecto sea muy grande o muy complejo, esta aplicación es muy adecuada para ti, ¿ya? Dividen en pequeñas partes problemas complejos de gran magnitud, como decía. Algunas empresas que usan microservicios son Facebook, Google, LinkedIn y Amazon. Netflix y Spotify y también, bueno, el BNB. Básicamente nosotros usamos microservicios, pero existen máquinas virtuales, pero nosotros usamos máquinas físicas, a veces utilizamos las máquinas virtuales, pero más que todo físicas, porque también existe de nube, microservicio orientado a la nube, como es el AWS, que está muy famoso actualmente, que hay, por ejemplo, arquitectos que toman cursos para convertirse en arquitectos de AWS. Pero en nuestro caso es la ASFI no nos deja utilizar estos servicios. ¿Por qué? Porque son muy peligrosos y nos pide que nos usemos servicios o bueno, servidores propios básicamente. Y es por eso que tal vez no veamos mucho de lo otro, ¿no? Entonces, vamos a empezar con lo que es las reglas del microservicio. Un microservicio debe estar aislado y debe ser autónomo. ¿Qué quiere decir esto? Básicamente un microservicio no debe estar... bueno, esto no es... ¿cómo lo puedo explicar esto? Básicamente, esto debería ser lo ideal, pero hay algunas empresas, como es también el Banco Nacional, que ya tenemos un sistema hecho. Así que no podemos usar todas las reglas como tal el microservicio. Tenemos que acoplarnos al sistema que ya tenemos. Y en este caso suele suceder, ¿no? Que, por ejemplo, nosotros necesitamos sacar de otra base de datos o de otros microservicios. ¿Por qué? Porque ya están hechas en varios lenguajes, como son COBOL y Visual Basic. Otra regla, cada microservicio debe tener su propio repositorio, ¿ya? Muchos, no sé si conocerán Git, es un repositorio donde básicamente tú colocas todos o subes todos tus archivos, ¿no? Básicamente, y te ayuda también a comparar, digamos, tu código con el de tu compañero y ver qué cambios ha habido, ¿no? Y una vez ha habido el cambio, te haces el merge y ya tienes el código limpio, ¿no? Entonces, otra cuestión es que cada microservicio debe tener su base propia. Cada microservicio debe ser desplegado de manera independiente. Este es un problema tal vez de los microservicios que cada microservicio va a tener su propio proyecto, solución, básicamente. Y al momento de publicar, por ejemplo, una monolítica, tú publicas tu proyecto, ya, corre. O, pues yo, pero en cambio en lo que es en microservicios, puedes tener N microservicios. ¿Y qué es lo que pasa en estos casos muchas veces? Es muy difícil o tedioso, básicamente, más tedioso, subir o publicar todo lo que has hecho cambios, los microservicios que has tocado, ¿no? Ya, otra parte sería que el microservicio tiene cada uno una responsabilidad exacta y no puede tener muchas responsabilidades. Otros aspectos de diseño. Un microservicio debe ser en lo posible stateless. ¿Qué quiere decir esto? Que no debería tener mucho lo que es guardado en caché, datos guardados en caché. ¿Por qué? Porque pueden confundir lo que es en el front, algunos datos, ya que el microservicio es como guardar datos al rato y recuperarlos. Es eso básicamente, que cuando utilices tablets puede
los datos no encajar bien, básicamente. Puedes mostrar datos incorrectos. Los microservicios deben, deben manejar tipos de datos estándar. Actualmente los microservicios, o por lo menos generalmente, toda la gente maneja lo que es el JSON, me equivoco, perdón, JSON, y existen otros datos que puedes manejar, XML, texto, etcétera, pero lo más recomendable es usar lo que tu empresa usa, ¿no? O sea, si tu empresa ya usa un microservicio que use JSON o devuelva JSON o XML, tú acoplarte. Ahora, si no usas, si tu empresa no usa básicamente ningún dato estándar, yo recomendaría JSON básicamente. ¿Por qué? Porque muchas empresas utilizan JSON y alguna vez, si necesitas alguna relación, vas a tener que estar relacionado. Por ejemplo, el Banco Nacional de Bolivia tiene sus empresas con las que está relacionado, impuestos nacionales, Entel, Viva, Tigo, que es por donde tú puedes pagar no sé, tus impuestos o las deudas que tengas. Entonces, ¿qué es lo que nosotros hacemos? Nosotros consumimos un microservicio de ellos. Ellos nos devuelven datos en JSON. Como puedes ver, no nos importa en qué tecnología están hechos sus programas, etcétera. Ellos simplemente nos devuelven un JSON y nosotros vemos que ese JSON tenga la validez correcta que nosotros aceptamos. Y si tiene la validez correcta, entonces lo tomamos y hacemos el proceso. Por ejemplo, en este caso, tal vez descontar el dinero y pasarle al impuestos, hacer sus debidos débitos, ¿no? Ya, deben ser ligeros con una arquitectura simple. ¿Qué nos quiere decir esto? Como ya estamos dividiendo básicamente el proyecto, ya no es tan complejo. Ya es, digamos, cada microservicio ya se vuelve algo pequeño y ya no tiene necesidad de que la arquitectura sea compleja, ya se vuelve más simple. Deben ser monitoreables. Existe, por ejemplo, para lo que es el cloud, existen formas de monitorear, si no me equivoco, más adelante lo veremos, pero actualmente nosotros lo hacemos con logs. Con logs y... ¿Qué es el logs? Es básicamente, por ejemplo, si sucede un error, tú lo guardas en un blog de notas. Ese blog de notas lo guardas en el disco local C. Entonces, ese log va a ir llenándose con cada error que haya. Por ejemplo, no solamente errores, también va a haber registros. Se registró, digamos, la transferencia tanto, log, error en tal transferencia por tal motivo. Es eso, digamos, que este log puedes meterlo tú más en tu código. Deben poderse versionar. Ya, este es otro punto. Las aplicaciones son más fáciles de actualizar, se podría decir. ¿Por qué? Porque, digamos, tú te quieres actualizar, digamos, créditos. Si fuera en monolíticas, tendrías que tocar todo el código. Pero en cambio es microservicios, te facilita porque sabes dónde está el microservicio, sabes el punto específico y no hay que estar haciendo mucho chenco, se podría decir, como tal. Así que una vez publicado, o una vez corregido, tú lo publicas normalmente. Ventajas de microservicios. Como ya hemos hablado básicamente todas las ventajas, eso básicamente sería como un pequeño resumen, ¿no? Como decíamos, alta disponibilidad en nuestras aplicaciones, hasta pueden funcionar parcialmente. Como se decía anteriormente, nuestras aplicaciones con esta arquitectura de microservicios va a poder tener una alta disponibilidad, va a poder funcionar a las 24 horas. Cada servicio puede estar construido de manera diferente de acuerdo a las necesidades. Ya, esto básicamente nos indica que cada servicio puede tener su base de datos y cumplir una necesidad. Por ejemplo, en este caso, digamos que nosotros tuviéramos un cliente y tuviéramos lo que es la transferencia. Al momento de guardar, sí, está bien, sí. La transferencia, al momento de nosotros querer guardar un dato, vamos a tener que sacar datos tanto de clientes como de transferencia. Así que vamos a tener que consumir ambos servicios. Se da,
se da en casos, en proyectos en que se consumen servicios. Y es muy efectivo. ¿Por qué? Porque existen servicios que se necesitan para otros proyectos. Por ejemplo, uno puede ser en la calificación del cliente. Se necesita en créditos, en varias áreas. En benevalores, SAFI también creo que se necesita. Y o sea, no es muy bueno tenerlo todo en una monolítica. Y es más accesible tenerlo en un microservicio. ¿Por qué? Porque llamando el microservicio, simplemente ya lo tienes los datos. Simplemente tienes que dar un request, una URL y el método que estás usando. Más adelante vamos a ver cómo podemos llamar un microservicio. Detección. Bueno, ¿dónde estaba? Permite tener equipos distribuidos e independientes. Esto básicamente que no, como decía anteriormente, si si viene un desarrollador nuevo, ¿qué es lo que pasa? En las monolíticas tenía que abarcar todo, pero en este caso, como ya están distribuidos, por ejemplo, en el anterior ejemplo dio que que un cliente puede, bueno, existe un servicio, un microservicio de créditos, un microservicio de transferencia y uno de, no, apertura de cuentas. Entonces, a este desarrollador tú puedes ir y decirle, tú te encargarás de créditos. Entonces, él simplemente se va a encargar de créditos, ya sea frontend o backend o ambos. ¿Ya? Entonces, ya no es, digamos, tanto el aprendizaje alto que debería aprender. Ya no le costaría tanto como sería en la arquitectura monolítica. Fácil de escalar. Ya, en este caso, ¿qué es lo que pasa? Existen varios microservicios, ¿no? ¿Verdad? Uno de estos microservicios puede darse más que la mayoría. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, las transferencias pueden ser en diarios y más que la apertura. Puede, digamos, este servidor utiliza un 70% para lo que es transferencia y un 30% para lo que sería, digamos, la apertura de cuentas. Entonces, la transferencia nos da a entender que que es más complejo y tiene más datos, tiene más demanda, etcétera, ¿no? Todo lo que decía anteriormente. Entonces, ¿qué es lo que tú haces? Como estos son proyectos ya divididos, entonces tú vas y solo escalas el servidor de este proyecto exacto. En cambio, en la monolítica tendrías que escalar para todos y es más costoso y más difícil. Desarrollo modular y progresivo. Básicamente esto nos ayuda a separar, como decía anteriormente, separamos los microservicios más pequeño y progresivo. ¿Por qué? Porque puedes ir tú programando a la vez cuando... cómo puedo explicar esto? Puedes tú ir programando y básicamente esto no afecta, digamos, a las demás. Por ejemplo, digamos, te dan un proyecto de créditos y es más fácil ir a un microservicio y en ahí programar. Y básicamente no afectarías a los otros microservicios y solo tendrías que publicar uno. Alta tolerancia a fallos. Ouch. Como decía anteriormente, a ver, no sé si podemos ir acá. Como decía anteriormente, esto básicamente no, si falla básicamente ese servicio, falla todo. En este caso, si falla servicio de gestión de crédito, los demás pueden continuar vivos, básicamente. Solo esto podría estar en mantenimiento. Y todavía lo que microservicio te propone es que como esté en mantenimiento y es un módulo separado, tú puedes arreglarlo más fácilmente que buscarlo entre todas las funciones que podría estar acá. Porque esto ya está como tiene una arquitectura simple y yendo directamente al objetivo, entonces es más fácil buscar el error que buscar en una monolítica. ¿Ya? Detección y corrección rápida de errores en muchos escenarios, como decía anteriormente. Desafíos de la arquitectura de los microservicios. Bueno, en este caso también tienen sus desventajas. En este caso, si coges una de estas, ya tendrías que realizarlo, ¿no? Los esfuerzos para desplegar se multiplican por el número de microservicios.
Entonces, ¿qué quiere decir esto? Si tienes muchos microservicios, digamos, como la monolítica tendrías un microservicio, bueno, un proyecto. Ese proyecto tú lo subes, le cambias la contraseña, password, le cambias las URLs y ya, bueno, ya funciona, ¿no? Ahora, ¿qué tal si tienes 100 microservicios? Cada microservicio es un proyecto distinto. Así que, ¿qué tienes que hacer? Subir uno básicamente al servidor, cambiar su password y nombre y URL, entonces, y hacerlo lo mismo para todos. Y eso es lo más tedioso. ¿Ya? Integración de servicios al desplegar la aplicación completa. Ya, entonces, esto es básicamente que no, cuando tú cambias algo en un microservicio o un URL, tienes que volver a integrar todos los datos de nuevo de los demás servicios para volver a, bueno, tienes que cambiar básicamente la configuración de los demás servicios para que vuelvan a apuntar aquí. Integridad de datos al tener múltiples bases de datos con valores compartidos. Como tenemos básicamente varios microservicios y cada microservicio tiene su base de datos, es muy común que haya datos repetidos. Por ejemplo, en créditos tú puedes tener el correo, el email, porque se necesita, ¿no? El correo, el número y el email para comunicarte con el cliente. Y por ejemplo, cuando te has suscrito, digamos, vas a ver tu cuenta, hace 2 años, básicamente, tú pusiste otro correo, otro número de celular y no encajan. Muchas veces sucede eso. Y básicamente, nosotros por lo menos nos basamos en las fechas recientes. Pero hay muchas empresas que no pueden ver eso y es una desventaja, básicamente, que necesitan verlo y adecuarlo, ¿no? Requiere profesionales y equipos de empresas de gran madurez. Este de microservicios básicamente requiere personas que ya tengan mucha experiencia. En mi caso, tenemos un senior que nos ayuda a cualquier problema que tenemos. Y tenemos un problema y este senior viene y nos dice, así se hace, o es senior arquitecto, es básicamente, él es el que dice cómo se hace y tú simplemente lo haces, ¿no? Ya después vas ganando experiencia y madurez, como dice acá actualmente. Requiere de una cultura de voz madura y con buenas herramientas. Esto es exactamente para los microservicios de la nube. ¿Ya? Entonces, esto lo veremos un poquito más adelante. Alta complejidad al manejar gran número de microservicios, como decía anteriormente. Alta inversión de tiempo en gestión y mantenimiento de arquitectura. Cuando tú publicas un servicio, no es difícil, es tedioso. Entonces, pierdes tiempo. Y más si son varios servicios o microservicios. Ya, la cultura de DevOps. Es exactamente para la nube, básicamente. Desplegar una aplicación puede ser compleja. Ahora, imagínense tener que desplegar 100. DevOps resuelve la complejidad de los despliegues en arquitectura basada en microservicios. Microservicios es una arquitectura orientada a la nube. Ya. Ya, entre estas herramientas, se puede decir, tenemos Docker, Kubernetes, Terraform y AWS. Docker y Kubernetes nos ayudan a desplegar o subir básicamente nuestro proyecto. Docker puede hacerlo, lo hace de manera aislada en contenedores y podemos hacerlo, digamos, por ejemplo, Docker tiene una amplia, digamos, un servicio, un contenedor de microservicios. Básicamente nos deja bajarlo en nosotros en una carpeta, un contenedor básicamente en nuestro local y en ahí podemos modificarlo. Entonces, una vez modificado, le damos subir y automáticamente sube todo a la nube nuevamente. Es lo que te ayuda Docker. Ahora, Kubernetes también tiene su forma de subir sus archivos, pero además de eso,
nos da un monitoreo a nuestras aplicaciones. ¿Ya? Entonces, Terraform y AWS funcionan más con código. ¿Ya? Entonces, esto básicamente nos hacen crear ambientes de pruebas. ¿Ya? Nos configuramos, hacemos todo. Pero tú piensas, digamos, que para hacer el ambiente de pruebas a producción tendrías que hacer otra vuelta a todo eso, es esa cuestión tediosa, pero no es así. Ellos te permiten configurar un archivo con código que tiene pasos para crear, digamos, los servicios y las configuraciones, y lo sube también de manera automática. ¿Ya? Microservicios bueno, yo les voy a hablar un poquito de los microservicios en .NET Core 3 o superior. Existe mucha documentación referida a la página Microsoft, ¿no? En las páginas puedes encontrar con diferentes bases de datos. En este caso, SQL Server, que es el más común. Postgres, SQL. Este es un poquito más poderoso que SQL Server en el tratamiento de los datos. Y MongoDB, que es para datos que no son tan importantes, se podría decir. Ya, en este caso, yo tengo un ejemplo más adelante con MongoDB. ¿Qué herramientas vamos a usar para trabajar con la arquitectura de microservicios? Yo les voy a contar un poco de lo que he aprendido yo, básicamente, o qué herramientas me facilitaron, digamos, un poquito más para lo que es el uso de lo que es microservicios. Por ejemplo, esta es una que es muy importante, por lo menos para mí. Swagger. Swagger es un conjunto de herramientas de software que código abierto para diseñar, construir, documentar y utilizar servicios web RESTful. Muchos tal vez conozcan Postman, es básicamente parecido, solo que este te genera, digamos, documentación. Cuando trabajas en una empresa, lo más importante es generar documentación. Por ejemplo, digamos, ¿qué tal si otro desarrollador viene y te quiere ayudar, ¿no? Y le va a costar entender si no tienes una documentación clara y específica. Por eso es muy recomendable que sigas una buena práctica de programar. Y en este caso, el Swagger te ayuda a reconocer tanto los requests como los response. ¿Ya? Otro herramienta, no es una herramienta, es una librería más que todo, podría decir. Es el JWT, JSON Web Token. Es un estándar. Es el mismo, se define un mecanismo para poder propagar entre dos partes y de forma segura. Por ejemplo, cuando tú haces este de microservicios, vas a tener contacto entre, bueno, el frontend, entre varios backends, y se necesita, digamos, seguridad. Y es esto básicamente lo que te da el JWT. La identidad de un determinado usuario, además con una serie de claims o privilegios. Estos privilegios están codificados en objetos de tipo JSON, que se incrutan dentro del payload o cuerpo de un mensaje que va firmado digitalmente. ¿Para qué tiene esta firma? Esta firma tiene un header, un encabezado donde se indica al menos el algoritmo, el tipo de token, que en caso del ejemplo anterior era algoritmo H tanto. Payload, donde aparecen los datos de usuario y privilegios, así como toda información que queramos añadir, todos los datos que creamos convenientes. Signature, una firma que nos permite verificar si el token es válido. Aquí es donde radica el PIT de cuestión, ya que si estamos tratando de hacer una comunicación segura entre partes y hemos visto que podemos coger cualquier token y ver su contenido con una herramienta sencilla donde decide entonces la potencia de todo esto. Es básicamente estos tres casos que vamos a ver más adelante, pero con estos tres se realiza la firma. Ya, otra que me parece muy importante es el automapping. El automapping en C# es una biblioteca que se utiliza para asignar datos de un objeto a otro. Por ejemplo, digamos, cuando tú asignas un objeto a otro, no sé, por ejemplo, digamos, el request puede ser un request sin ID, ¿ya? Y para meter a la base de datos, nosotros tenemos que generar el ID. Así que no puedes
No puedes, digamos, comparar dos objetos distintos. Uno está sin ID y el otro con ID. El automapping te ayuda a hacerlo esto posible. ¿Ya? Entonces, compara objetos. Más adelante lo vamos a ver con ejemplos igual. Actúa como un mapeador entre dos objetos y transforma un tipo de objeto en otro. Convierte el objeto de entrada de un tipo en el objeto de salida de otro tipo. ¿Ya? Y por último, Locanet. Es un marco de registro para la plataforma .NET. Es básicamente el log que usamos nosotros. Como les decía anteriormente, nosotros usamos logs para saber qué errores ha habido en microservicios. ¿Por qué? Porque una vez subido en microservicios, solamente nosotros vamos a tener interacción con el interfaz de usuario y no con microservicios. El que va a tener interacción va a ser el interfaz de su usuario con el microservicios. Y no vas a poder detectar los errores al menos que lo verifiquemos en algún lado. Y en este caso es el log. Ya, ahora les presentaré un poquito de lo que es un proyecto. No está muy completo que digamos, pero por lo menos vamos a poder ver lo que es lo que son las herramientas que predije ahorita. Esto, Gracias, Cristian. falta, bro. Ah, mil disculpas, mil disculpas. Sí, estoy en aquí tratando de compartir. Pero, compartir, ya. Es básicamente este proyectito. Ya. Entonces, vamos a hacerlo correr. Gracias. Ahora sí se ve. Ya, súper. Entonces, básicamente, eso es lo que tenemos en nuestro proyecto. Es algo simple, ¿ya? Para así correrlo, tenemos que poner index. Tengan en cuenta que esto es por el Swagger que tenemos esto, porque muchas veces lo haces correr y tendrías que correrlo con el Postman. Esto puede ser, por ejemplo, este es el Postman, donde tienes que meterle tú el body. Bueno, porque esto tengo otro ejemplo. Este post, espero que tenga. Ahí está. Por ejemplo, tendrías que meterle el body, el sino JSON o raw y JSON y empezar a ponerle tu JSON básicamente y este es básicamente la URL que tú tendrías que tener y este es el código. Por ejemplo, puede ser get, post, put, bash, delete, etcétera, etcétera. Lo que más se utiliza o utilizamos básicamente es el post y el get. Son los más usados actualmente. El post te indica que tienes que tener un request y un response. Ahora vamos mejor al Swagger. Por eso el Swagger es un poquito mejor. O bueno, no sé si podría decirse mejor, digamos, es más orientado a documentos. Por ejemplo, para crear un usuario. Miren, en aquí ya nos da básicamente un JSON hecho, que nos dice, para que tú puedas consumir este método, necesitas enviar un carnet de identidad, un nombre, un email y un user owner, password, etcétera, etcétera. Ahora vamos a probar. Por ejemplo, en aquí tengo una validación. Vamos a verlo si lo reconoce. Pero otro nombre, he puesto uno que se llama Carlos, suponemos. Mayúscula.
password 456. Nivel administrador. Este es el usuario último modificación. Normalmente está encriptado en un numerador. Le ejecutamos. Nos dio un error. Básicamente, ¿por qué es el error? Dice mínimo carácter de documento de identidad no válida. Miren, muchas veces nosotros usamos esto, que son data annotation. Esto, que nos permite, por ejemplo, decir que este dato cadena de identidad, si nosotros lo hubiéramos puesto null, bueno, básicamente, si no tuviera esto, si lo hubiéramos puesto null o como lo hemos puesto actualmente, bueno, lo registraría normal, pero en este caso nos dice que ha habido un error acá, y es por el mínimo carácter de documento de identidad no válida, o el máximo, y también, por ejemplo, en aquí yo creo constantes. Tengo dos constantes, uno que es el máximo y otro que es el mínimo. Uno es de 15 y otro el 4. En este caso, en el mi Swagger le he puesto que esté 2 líneas, 2 creo que le metí. ¿Viste? Ahora vamos a meterle uno correcto. Sí, sí está. Medio documento de identidad no válida. Ya. Porque no me dio esta validación, no sé por qué. 15.4. Ya. Básicamente es así, pero no sé qué pasó. Vamos a comentar esta parte. No lo revisé bien. Entonces, con el nombre Cristian los modificates. Algo está mal en el JSON. A ver, tendríamos el resultado del anterior. No sé si será eso. Ya. Cuando edites en acá, básicamente, edites algún proyecto, tienes que volver a hacerlo correr nuevamente. ¿Por qué? Porque no va a tomar no te hace caso, toma como el anterior. Pero vamos a ver con esto primero. Quiero ver si está metiendo algo. O si tiene get. Ya, pues está recuperando básicamente. Pero el registro tenemos algún error. Y creo que era por el anterior. 991178. Y en este caso nos dio true. Era porque no le he actualizado básicamente la aplicación. Es por eso que dio este error. Ahora vamos a entrar un poquito a ver el código. ¿Ya? Por ejemplo, para registrar usuario, he usado esta arquitectura, que es básicamente que existe un response y un request, como les decía. Este request es lo que nos va a enviar básicamente JSON. Aquí están todos los datos que pedimos. Y en este response es lo que nosotros vamos a enviar respuesta como respuesta al servicio que está consumiendo este servicio. Entonces, ¿cómo le enviamos? Le vamos a enviar un suceso y un mensaje. En este caso, como pueden ver acá,
yo le envío un success que es true y un message que está en blanco. ¿Ya? Entonces, puedes hacerlo así, con más herencias, si necesitas, no sé, un poquito, hay un atributo que influye a todo, pero en este caso no hay un atributo que influye a todo, solamente podría ser que va a ir, digamos, a todas las respuestas. ¿Por qué? Porque necesitas un success para ver si se ha hecho el microservicio, si es true o false. Y necesitas un mensaje. Si es true, entonces no envías nada, como es el caso. Ahora, si es false, envías un mensaje diciendo ha habido un error y básicamente es en el cache exception donde sucede el llenado del error. Acá está. Por ejemplo, en aquí hice un método básicamente que me envía básicamente un mensaje. Yo le pongo el sus de una false y le pongo el mensaje que me básicamente envía el error. ¿Ya? Ahora, el automapping, como decía anteriormente, por ejemplo, ¿dónde está? Ya. Por ejemplo, en aquí tenemos lo que es un request. Teníamos carnet de identidad, nombre, email, user, password, nivel tanto, etcétera, etcétera. En este caso, no tenemos ID. Miren, si se dan cuenta, no tenemos ID. Así que si hubiera sido un objeto, hubiéramos tenido que añadir uno por uno los atributos. Pero, ¿qué es lo que te ayuda este automapper? Básicamente, te ayuda a poner los objetos de un atributo, tal vez faltantes con atributos, a un objeto que sí tiene, tal vez, ¿no? Por ejemplo, en este caso, estamos poniendo el ID, lo estamos poniendo un string empty. ¿Por qué? Porque más adelante, fuera del automapping, lo vamos a añadir su código, el with, básicamente es un código que es aleatorio. Nunca se va a repetir nuevamente y es muy cómodo actualmente para los programadores. ¿Ya? Entonces aquí tenemos identidad, nombres, todo lo añadimos normalmente, menos lo que es el ID. Entonces, una vez terminado el automapper, donde está el registro user, ya. En el caso de que si fuera Postgres o SQL Server, nosotros tendríamos que añadir el ID. Pero esto es MongoDB. En MongoDB añade automáticamente lo que es el ID. Así que no es necesario que le añadamos. Simplemente cogemos el dato y lo insertamos. Y adentro el MongoDB lo va a añadir básicamente, o lo va a añadir el ID automáticamente. Ahora, otro punto. Aquí, por ejemplo, aquí tenemos obtener usuarios. Vamos a ejecutar. Aquí hay un punto de debug. Continuar. Ya. Miren. Aquí no le he puesto password para ponerlo un poquito más rápido. Esto es lo que es el... Ay, esto es lo que es el JWT. JWT envía lo que es un token físico. ¿Qué es lo que hace este token? Básicamente le envía al front, le dice, tienes un tiempo de vida tanto y puedes usarme, y tienes que enviarme esto en cabecera para poderme usar. Es eso lo que hace el JWT. Crea esta firma. ¿Y cómo lo ha creado? Tenemos aquí lo que es el login service. En el login service tenemos aquí lo que es generate token. Como decía antes, el token está con un encabezado. Básicamente aquí está el encabezado, la configuración, el secret key, y que estamos trabajando con el HMAC SHAC 256, como decía en el PowerPoint. Y también ponemos algunos claims o pedidos, ¿no? Por ejemplo, en este caso, name, número de identificación o rol. ¿Para qué? Para que pueda hacer un poquito la firma más segura. Y ponemos algunos pilots, que básicamente aquí está el data time, cuántos minutos va a durar, 30 le he puesto en este caso, pero puede ser menos o dependiendo de ustedes, ¿no? Ya, eso es básicamente lo que es el JWT. Ya les expliqué todo, creo. Muchas gracias. Ya tenemos aquí una primera pregunta en escalamiento de microservicios. ¿Por qué es importante? Bueno, básicamente el escalamiento, ¿qué te puedo decir?
tu proyecto llega a un punto, por ejemplo, de donde ya no tiene memoria y ya es muy baja la calidad. Digamos, ya no hay la velocidad del tratamiento y es lenta. Entonces, ¿qué es lo que haces normalmente? Tienes que escalar tu servidor, básicamente. Tienes que aumentarle más memoria, más velocidad. ¿Para qué? Para que funcione de la manera adecuada. Y en microservicios, el escalamiento, ¿cómo te puedo decir? No es algo, digamos, bueno, es importante, pero es más que todo, es un beneficio que te da este arquitectura. ¿Por qué? Porque en la monolítica tendrías que escalar todo el proyecto y básicamente para todos los bases de datos tendrías que aumentar y tendrías que tal vez hacer, no sé, que juntar máquinas virtuales, algo así, máquinas físicas o tal vez contratar un servidor más grande. En cambio, a comparación de lo que es el microservicios, si tienes varios microservicios pequeños, entonces le subes el microservicio que tiene más alta demanda, más alta disponibilidad, lo subes al que tiene más amplio, digamos, espacio, y Ujú. esto va a durar un poco más, digamos, a lo que es a lo monolítica, ¿no? Em, Tenemos una segunda pregunta. ¿Se debe dar prioridad a la alta disponibilidad o a la tolerancia de fallos en la base de datos? Bueno, básicamente tal vez está tomando en cuenta que los datos se repiten, ¿no? Lo que es el microservicios, yo supongo. Eh, en esta parte, digamos, se debe dar más prioridad a ambos, yo creo. Pero nunca dije, digamos, que lo que es el microservicio siempre va a tener una falla. Básicamente deberías hacer un programa que evite esto. Básicamente, tal vez, digamos, en base a la fecha, recopilar la información más nueva y no, digamos, tener, digamos, ningún error, básicamente, ¿no? Entonces, ya con esto estaríamos finalizando esta ponencia. Em, ¿Podrías dar algunas palabras? Bueno, fue un gusto estar acá. Gracias por la invitación a todos. Licenciada Madeline, al doctor Tapia. Um, yo por mi parte apoyo al doctor Tapia. He vivido un tiempo también cuando él estaba en el mando, se puede decir. Y es una buena gente, ayuda mucho a los estudiantes, o por lo menos cuando yo estaba en la carrera me ayudó mucho. Siempre se puede contar con él o ir a decirle, digamos, alguna queja o alguna recomendación, algo. En su época creo que pasantía estaba haciendo y con este firma, o sea, digamos, no te pone excusas, ¿no? Por mi parte es un buen licenciado, bueno, doctor, ¿no?